Zelensky acaba de romper completamente la tregua que tenía con Rusia. Ucrania ha atacado infraestructura energética de Rusia pese a la tregua impulsada por Estados Unidos. Esto para algunos no es una novedad, personalmente habíamos comentado que ya se habían ejecutado otros ataques, pero bueno, Zelensky intentó maquillar todo, no disfrazarlo, diciendo que todavía faltaba que se reúnan las delegaciones tanto de Ucrania como de Estados Unidos para por fin tener algún tipo pues de resultado, ¿no? De algún tipo de acción oficial, pero el problema es que esto ya sucedió, ya se llevó a cabo la reunión la semana pasada y se acordó también por parte de Zelensky en esta tregua que no está siendo respetada y que rompe completamente la intención de Estados Unidos. Dicho sea de paso, esto sigue un propósito bastante obvio. Zelensky también ha roto el pacto, el acuerdo de los tratados sobre tierras raras, lo comentamos en anteriores videos, y claro, de conjunto en esto ya no está acatando este alto al fuego, algo que evidentemente va a terminar resonando en las próximas negociaciones y conversaciones que van a tener tanto Rusia como Estados Unidos. Así que bueno, Ucrania ha atacado el día de hoy infraestructura energética en la provincia rusa de Bryansk pese a la tregua parcial impulsada por Estados Unidos, según ha comunicado del día de hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. Esto ya ha sido confirmado. La defensa detalló que tras un bombardeo de artillería por parte de Kiev, se desconectó una línea de alta tensión como consecuencia de la rotura del cable en un soporte, lo que cortó el suministro eléctrico a los consumidores domésticos del distrito de Sumezhny. En este caso, al mismo tiempo, el ataque de un dron ucraniano contra otra subestación transformadora provocó la desconexión de una línea de alta tensión de 10 kilovatios y también la interrupción del suministro eléctrico a los consumidores domésticos del distrito de Sevsky. Esto es lo que añaden las autoridades, o sea, han sido varios ataques en distintas zonas y todas estas se suponía que estaban protegidas. Los continuos ataques deliberados de las Fuerzas Armadas ucranianas contra las instalaciones energéticas rusas atestiguan la total falta de compromiso por parte del régimen de Kiev con cualquiera de sus obligaciones relativas a la solución del conflicto en Ucrania. Es lo que ha terminado concluyendo el ministerio. Es decir, para la administración rusa ya no existe una tregua porque Ucrania la acaba de romper. Dicho sea de paso, Moscú ya estaba comentando que Ucrania estaba intensificando ataques precisamente contra infraestructura energética en las zonas fronterizas rusas. Y esto es bastante obvio. ¿Para qué haces algo que precisamente se ha acordado? Pues es obvio, ¿no? Para que sencillamente no se llegue a ningún tipo de acuerdo, para que se desarme la intención por parte de Estados Unidos y de Rusia de poner paños fríos en este escenario, porque en este momento y también en momentos anteriores y seguramente también en el futuro, Zelensky, Ucrania no tiene la victoria, no tiene zonas conquistadas, tomadas, liberadas, como quieran llamarlo. Ucrania no ha avanzado en el campo de batalla y su poderosísimo ataque que estaban diciendo, la contraofensiva que iba a dar lugar a una victoria completamente irreversible por parte de Ucrania, nunca sucedió. Entonces, tomando en cuenta todo este contexto que ya es más que llamativo, lo que empieza a preocupar sobre todo a la comunidad internacional es que una vez más se le está dando la razón al Kremlin. Con Zelensky no se puede negociar. Recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump mantuvieron conversaciones telefónicas el 18 de marzo. O sea, desde ese momento hasta ahora, esto terminó generando esta aceptación por parte de la propuesta del propio Donald Trump de introducir un alto al fuego de 30 días en los ataques a la infraestructura energética de Rusia y de Ucrania. El líder del régimen ucraniano, Volodymyr Zelensky, manifestó públicamente que apoya este alto al fuego, pero desde entonces lo ha vulnerado en reiteradas ocasiones. Así que el escenario está bastante preocupante porque primero hemos visto cómo Zelensky ha dicho que ya no va a firmar el acuerdo, segundo hemos visto que Trump ha amenazado a Zelensky y tercero ahora estamos viendo que Zelensky ha roto completamente la tregua. Lo más llamativo de todo esto es que bueno, Trump ya había amenazado a Zelensky con grandes problemas a raíz de no aceptar la firma del tratado. Ahora falta ver cuál va a ser
la respuesta por parte de Estados Unidos a raíz de este ataque que rompe de manera definitiva, al menos desde el punto de vista ruso, con la tregua que se suponía había sido acordada por el propio Estados Unidos. Ahora, y hablando de lo que está sucediendo también en Europa, es importante comentar la postura de diferentes expertos, y es que llevados al punto, ¿no?, de lo que hemos comentado en anteriores videos, de que de repente le han dado 4 años de cárcel y 5 años sin poderse presentar a ningún tipo de posición política en Francia, pues se ha llevado esta acción contra Marine Le Pen, que justamente es la principal opositora del presidente francés Emmanuel Macron, y ya no va a poder participar en las elecciones. Y claro, habíamos comentado cuál era la postura por parte de Rusia, habíamos comentado cuál era la postura incluso por parte de algunos otros países, pero faltaba la postura tal vez más interesante de todas, la de Estados Unidos. Washington acaba de expresar su posición tras la condena de Marine Le Pen, y lo que ha dicho la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce, ha sido bastante agresivo y algunos consideran incluso inesperado. En Occidente tenemos que hacer algo más que hablar de valores democráticos, debemos vivirlos. La exclusión de personas del proceso político es especialmente preocupante. O sea, básicamente lo que está dando a entender Estados Unidos es que, damas y caballeros, no existe la democracia en Europa. Por más de que lo intenten maquillar y decir que todo está muy bien para al menos la Casa Blanca, este es un escenario muy diferente a tener valores democráticos. Esto es lo que ha terminado aseverando la propia portavoz. Además, la vocera ha indicado que la administración de Donald Trump apoya el derecho de todos a ofrecer sus puntos de vista públicamente, especialmente en el contexto de la agresiva y corrupta lucha legal emprendida contra el presidente estadounidense. O sea, que ellos saben muy bien que este tipo de estrategia es una persecución política. Así que el escenario está cada vez más tenso y tenemos una división ya cada vez más marcada entre Estados Unidos y la propia Unión Europea. Y una en la que aparentemente la estrategia o la posición de Ucrania es irse corriendo precisamente a Europa. Y este escenario va a terminar generando una tensión sin precedentes. Dicho sea de paso, Washington no es el único que ha hablado sobre este tenso escenario que se está viviendo en Francia. Elon Musk también ha salido, y sí, obviamente ha salido en apoyo de Marine Le Pen. Él ha dicho que cuando la izquierda radical no puede ganar mediante el voto democrático, abusa del sistema legal para encarcelar a sus oponentes. Ese es su manual estándar en todo el mundo. Esto escribió en sus redes sociales respondiendo a otro mensaje donde se mencionaban casos similares de líderes políticos que fueron víctimas de persecución penal, y haciendo un símil incluso con Nicolás Maduro. Y todos sabemos la cantidad de sanciones que Estados Unidos le impuso precisamente a Maduro, así que el escenario no pinta nada bien, sobre todo para los antiguos, vamos a decir, aliados de Occidente. Y lo más llamativo de todo esto es que precisamente las acciones por parte de Ucrania muestran una división, muestran una separación, sí, correcto, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, suceden en un momento muy idóneo, ¿no? Muy esperado, como si básicamente fuera una respuesta a la división que se da entre Estados Unidos con los otros países europeos. Para la mayoría de expertos, este escenario habría sido incluso hasta calculado. Lo único cierto es que las acciones por parte de Ucrania de separarse completamente de Estados Unidos, de no firmar el acuerdo, de no respetar la tregua y de, además de todo este escenario, ir a apoyar en este caso lo que está sucediendo en la administración del presidente francés, llaman particularmente la atención. Que dicho sea de paso, ya cada vez empiezan a escuchar voces más disonantes, más preocupadas, o sobre todo mucho más yendo al choque contra el propio presidente de Estados Unidos. Esto mientras el acuerdo de paz no se ha logrado. Algunos creen que todo cae por su propio peso y todo pasa por una estrategia para marcar de una vez y por todas la división entre Europa y Estados Unidos. Y es que a raíz de todo esto, también tenemos que comentar lo que está sucediendo con Alemania. Y es que Alemania le acaba de lanzar también un ultimátum a Estados Unidos. Sí, así como lo escuchan, nada más y nada menos que Olaf Scholz, el canciller de Alemania, ha aseverado el día de ayer que la Unión Europea está preparada para responder de manera unida si Estados Unidos no deja opciones con imposición de aranceles al acero y al aluminio. O sea, Alemania está lista para una guerra comercial. Llama la atención porque es precisamente el mismo país
país que se está endeudando hasta los huesos para poder rearmarse y, por qué no, tal vez participar en alguna guerra. Al menos esto es lo que ha dicho el propio canciller alemán. Bueno, parafraseando lo que él ha comentado con respecto a Estados Unidos, él ha dicho: así que le digo a Estados Unidos, el objetivo de Europa sigue siendo la cooperación, pero si Estados Unidos no nos deja otra opción, como con los aranceles sobre el aluminio y el acero, nosotros, como la Unión Europea, reaccionaremos como una sola fuerza, declaró en su intervención en la Feria Industrial de Hannover. En este caso, pronunciándose sobre los planes de Trump de introducir aranceles, Scholz ha afirmado que su respuesta a las políticas de mi país primero debe ser más libre comercio, mayor competitividad y mayor soberanía tecnológica. No estamos indefensos ante estos acontecimientos, terminó subrayando, mostrándose seguro pese a la incertidumbre económica que atraviesa su país. No por gusto, Alemania está en tercer año consecutivo de recesión técnica. En ese sentido, el canciller ha señalado que Alemania ya ha ratificado el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Canadá, que participa en la feria en calidad de país socio, transmitiendo su respaldo al gobierno canadiense, que también se opone a los aranceles estadounidenses. Scholz ha recordado que Canadá no es ningún estado federado de nadie, sino una nación orgullosa e independiente. A lo que él comenta, no le falta amigos en todo el mundo, y especialmente muchos de ellos en Alemania y en Europa. O sea, ya no solamente es la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, sino que Europa está apoyando a Canadá en una eventual guerra comercial, aunque ya no es correcto decir eventual, en la guerra comercial que se vive entre ambos países. La Unión Europea, entre tanto, está recurriendo a sus propios instrumentos para proteger su industria de la competencia desleal, las perturbaciones en el mercado y para actuar contra los aranceles estadounidenses injustificados. Esto es lo que ha indicado el canciller alemán, diciendo que están abiertos pero no son ingenuos. Sin embargo, la tensión está servida y aparentemente este concepto de Occidente como tal se va a terminar desarmando si tomamos en cuenta lo que sucede con el propio Estados Unidos. Las declaraciones de Scholz se producen días después de que el presidente estadounidense advirtiera que Washington le va a imponer aranceles aún mayores a la Unión Europea y Canadá si cooperan para perjudicar económicamente a Estados Unidos, que es lo que están haciendo. Si la Unión Europea trabaja con Canadá para causar daño económico a Estados Unidos, se les impondrán a ambos aranceles a gran escala, muchos mayores a los actuales planeados, terminó declarando Donald Trump. Así que esta es la triste realidad que se está viviendo entre los que, de nuevo, como decimos, se suponía eran aliados. A todo esto, el propio Víctor Orbán ha tenido que explicar por qué realmente Europa se enfrenta a un momento darwiniano. Él dice que esto en realidad no es una evolución, sino una decadencia. Esto es lo que ha aseverado el ministro húngaro, miembro de la Unión Europea, miembro de la Alianza Atlántica, que no está de acuerdo en la forma en la que se están llevando las cosas en Europa y que de nuevo demuestran una división completa con Estados Unidos, cuando evidentemente ya la tuvieron también con la administración rusa. Así, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ha aseverado que los líderes europeos quieren que la Unión Europea se convierta en un proyecto de guerra, cambiando completamente su política. Él ha comentado que la Unión Europea, o mejor dicho, Europa, se enfrenta a un momento darwiniano. Quieren que la Unión Europea pase de ser un proyecto de paz a un proyecto de guerra. Esto no es evolución, es decadencia. Debemos resistir, aunque quieran castigarnos. Esto escribió en sus redes sociales, comentando de este modo el artículo de Murat Bahrama, que es el líder general para Europa en Asia Group, en el Financial Times, en el que el autor critica al político húngaro y llama a los funcionarios de la Unión Europea a hacer frente a Víctor Orbán. De hecho, el propio artículo decía que la Unión Europea se enfrenta a un momento darwiniano, o se adapta o muere, mientras que para Víctor Orbán es sí, efectivamente, un efecto darwiniano, pero uno de que no es evolución, sino más bien decadencia.